El vaquero vivía cada amanecer como el anterior, envuelto en una rutina silenciosa que parecía repetirse desde hacía años. Las montañas distantes, el olor a tierra seca y el sonido de su caballo respirando eran lo único que lo acompañaban en esos días interminables. Nada cambiaba en su vida, hasta que aquella tarde el viento levantó una nube de polvo en el camino y, de entre ella, emergió la silueta de una mujer que avanzaba con una determinación imposible de ignorar. No era una viajera perdida ni alguien que buscara ayuda, su postura era firme, su mirada fija en él como si lo conociera de toda la vida. Cuando se detuvo frente al vaquero, él sintió que el aire se detenía también. Ella desmontó con una calma sorprendente y, acercándose unos pasos más, pronunció palabras que le helaron la sangre. ¿Te acuerdas de mí, vaquero? Soy la muchacha del rancho que salvaste hace años. He vuelto para casarme contigo. Su voz no temblaba, no dudaba y no dejaba espacio para pensar que se trataba de una confusión. Pero él no entendía absolutamente nada. Nunca salvó a nadie, nunca estuvo en ningún rancho en llamas, nunca prometió matrimonio a ninguna desconocida. O eso creía. Él negó con la cabeza, intentando mantener la compostura. Aún así, algo en los ojos de la mujer lo hacía sentir observado por su propio pasado, como si ella cargara una memoria que no le pertenecía a él, pero que aseguraba que era suya. La joven respiró hondo, como si esperara esa reacción, y murmuró algo que lo dejó aún más intranquilo. Pensé que dirías eso. El vaquero sintió un leve estremecimiento, una sensación incómoda que no lograba explicar. Si él nunca la salvó, ¿por qué ella hablaba como si hubieran compartido una vida entera? Entonces, ¿por qué habla como si llevara su memoria? Antes de continuar, comenten, ¿creen que esta muchacha viene por amor o por un secreto que nadie imagina? Su comentario me ayuda mucho. Ella respiró profundamente, como quien regresa a un recuerdo que siempre estuvo esperando ser contado, y comenzó a relatar la noche de la tragedia. Dijo que el rancho donde vivía quedó sumido en un caos repentino, un caos que no venía del fuego ni de disparos, sino de una oscuridad inesperada que envolvió a todos. Contó que las luces se apagaron, que los animales se inquietaron como si percibieran algo que los humanos no podían ver, y que en medio de esa confusión, un vaquero herido irrumpió en la casa donde ella se escondía, la tomó en brazos y la sacó al exterior antes de desaparecer nuevamente en la penumbra. Afirmó que ese hombre era él. El vaquero escuchaba en absoluto silencio, tratando de encontrar en su memoria alguna imagen que coincidiera con lo que ella narraba, pero solo encontraba fragmentos borrosos, sensaciones aisladas, como si su mente hubiera sido cubierta con un velo demasiado espeso. Ella continuó diciendo que, esa misma noche, mientras él apenas podía mantenerse en pie, le tomó la mano y le susurró una promesa que jamás olvidó, que cuando ella creciera, él estaría allí para protegerla, sin importar lo que sucediera. Esa frase había vivido dentro de él por años, guiándola, sosteniéndola, recordándole que no estaba sola. Él quería creer que todo era un malentendido, una confusión alimentada por el tiempo y la imaginación, pero había algo en la manera en que ella hablaba, algo en la precisión de los detalles, que le hacía sentir un peso en el pecho. ¿Y si realmente hubo algo que él no recordaba? La joven contó que su familia le dijo, durante años, que aquella historia era un sueño infantil, una fantasía creada por su mente para escapar del miedo. Pero ella sabía la verdad. Porque él, el hombre frente a ella, llevaba en los ojos el mismo cansancio silencioso que recordaba de aquella noche. El vaquero intentó negarlo una vez más, pero una punzada en su memoria lo obligó a callar. Una sensación familiar, fugaz, como un eco débil golpeando desde muy lejos.
Ella dio un paso más hacia él, manteniendo la voz baja. Si no recuerdas, no es tu culpa. A veces, alguien borra lo que no conviene que recordemos. El vaquero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si alguien borró ese recuerdo a propósito? El sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas cuando regresaron al rancho abandonado, aquel que llevaba años devorado por el tiempo y por un incendio que nadie quiso investigar a fondo. La tierra crujía bajo sus botas y el aire tenía ese olor a polvo viejo que solo los lugares cargados de memoria conservan. Ella caminaba unos pasos delante, guiada por algo que no era solo intuición, era una certeza silenciosa que había crecido dentro de ella desde la noche anterior. Cuando se detuvo frente a la estructura carbonizada del antiguo establo, su respiración se volvió temblorosa. No habló, simplemente extendió la mano y abrió sus dedos para mostrarle algo que había encontrado entre los escombros la primera vez que vino. Él lo miró sin entender al principio, pero la forma circular del objeto y el brillo opaco del metal ennegrecido lo obligaron a dar un paso atrás. Era un medallón, quemado por un fuego violento, pero con las iniciales grabadas aún visibles. Sus iniciales. El vaquero sintió un golpe seco en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Nunca había visto ese medallón, y sin embargo, algo dentro de él reaccionó. Una punzada de memoria, un eco borroso que no lograba formarse del todo. Ella sostuvo el objeto con fuerza, casi como si temiera que desapareciera entre sus dedos, y le confesó que lo había encontrado enterrado bajo una tabla chamuscada, como si alguien lo hubiese escondido deliberadamente. Él tocó el medallón con la punta de los dedos y un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Cómo podía ese objeto con su nombre haber terminado allí, en un lugar que él no recordaba haber pisado jamás? Ella observaba cada reacción en su rostro, esperando, buscando una verdad que parecía escaparse por las grietas de su memoria. El silencio entre ambos se volvió más denso cuando él admitió que desde hacía años tenía lagunas, recuerdos sueltos como piezas de un rompecabezas imposible de armar. El rancho quemado, el olor a madera ardiendo, un grito lejano, imágenes fugaces que siempre había atribuido a pesadillas. Pero ahora, de pie frente a las ruinas reales, esas pesadillas adquirían forma. Ella insistió en que el incendio nunca fue explicado, que la gente del pueblo solo repetía historias vagas y que muchos evitaban hablar del rancho como si cargara una maldición. Él sentía que había algo más, algo que casi podía recordar si cerraba los ojos con suficiente fuerza. Pero cada vez que lo intentaba, una sombra mental lo detenía, como si su propio pasado se negara a ser revelado. Y entonces ella dijo lo que más temía: si él estuvo allí el día del incendio, ¿por qué alguien quiso que lo olvidara? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un presagio. Él levantó la mirada hacia las vigas negras y silenciosas, y en ese momento comprendió que el fuego no había destruido la verdad. Solo la había ocultado bajo sus cenizas. El pasado no ardió, fue enterrado. Mientras la noche avanzaba sobre el horizonte, los dos comenzaron a explorar las ruinas del rancho con una determinación casi ritual. No buscaban objetos, sino respuestas, pistas que pudieran explicar por qué un medallón con sus iniciales había sobrevivido a un incendio que lo devoró todo. Él caminaba con pasos tensos, observando cada fragmento de madera y cada piedra como si esperara que alguna de ellas murmurara la verdad. Ella, más serena, escuchaba el viento que se colaba entre las rendijas, porque a veces el silencio revelaba más que cualquier testigo. Decidieron hablar con los pocos habitantes de la región que aún recordaban la tragedia, aunque muchos evitaban el tema o esquivaban la mirada. En una tienda polvorienta,
una anciana apenas susurró que el incendio nunca fue declarado accidente, pero todos fingían que sí. El fuego vino de manos humanas, dijo con un temblor en la voz, como si repetirlo atrajera un mal antiguo. Esa frase quedó resonando en la mente del vaquero, que empezaba a sospechar que su memoria no se había perdido sola, quizás había sido arrancada. Con cada conversación, surgían relatos que coincidían en algo inquietante. Alguien poderoso de la región habría tenido motivos para desaparecer el rancho, para borrar todo rastro de lo que allí ocurrió. Un nombre empezó a repetirse en murmullos entrecortados, un apellido que hacía que los rostros se tensaran. Pero nadie lo decía completo, parecía prohibido, casi sacrílego. Él sintió un frío particular cuando escuchó la primera sílaba. No sabía por qué, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Ella lo observó con atención, notando el estremecimiento involuntario que intentó ocultar. Cuando por fin un hombre valiente se atrevió a susurrarlo entero, el vaquero sintió que el suelo bajo sus botas se aflojaba. Era un apellido que él conocía demasiado bien, uno que había tratado de evitar desde su juventud, uno que pertenecía a una familia marcada por conflictos, poder y secretos que nunca debían salir a la luz. Ese apellido no solo era conocido, era suyo. Su sangre, su linaje, su sombra. Y si ese nombre estaba involucrado en la tragedia del rancho, entonces el enemigo que buscaban no era un desconocido del desierto, sino alguien mucho más cercano. Él apretó los puños, sintiendo como su pasado, ese que creía haber dejado atrás, se levantaba como un fantasma hambriento. Ella se acercó con cuidado, comprendiendo que algo profundo se había roto dentro de él. La verdad no solo amenazaba con destruir lo que sabían, también ponía en duda quién era él realmente. En el silencio tenso que siguió, ambos entendieron que estaban frente a algo más grande que un simple incendio. Descubrir la identidad del responsable significaba desenterrar un legado oscuro que llevaba años oculto bajo amenazas y silencios. Y ahora ya no podían detenerse. La sombra del enemigo siempre ha estado dentro de la familia. Desde que escucharon aquel apellido prohibido, algo cambió en el aire, como si el propio desierto hubiera decidido contener la respiración. El vaquero caminaba en silencio, con los ojos clavados en el horizonte, intentando comprender cómo los fragmentos de su memoria perdida comenzaban a acomodarse de una manera que le resultaba dolorosamente familiar. Ella caminaba a su lado, sabiendo que había algo que él necesitaba descubrir por sí mismo, sin presiones ni interrupciones. Cuando llegaron a un pequeño claro donde el viento apenas murmuraba, él detuvo su paso. Allí, sin necesidad de que nadie lo dijera, entendió la verdad que había evitado toda su vida, el responsable del incendio, de su confusión, del silencio que había corroído su pasado, no era un enemigo lejano. Era su propio hermano. La revelación cayó sobre él con el peso de un yunque invisible, aplastando cualquier intento de negar lo evidente. Desde pequeño, su hermano había sido una figura imponente, carismática, admirada por todos, pero también envuelta en una oscuridad que pocos alcanzaban a ver. Siempre había habido secretos en la familia, discusiones a puertas cerradas, decisiones que nunca se explicaban. Y ahora comprendía por qué su hermano había manipulado cada hilo, cada recuerdo, cada parte de su historia para mantenerlo lejos de la verdad. Ella lo observó con una mezcla de tristeza y firmeza, sabiendo que aquel descubrimiento era solo el comienzo. El vaquero, con la mirada perdida, recordó detalles sueltos que habían permanecido enterrados, una conversación tensa, un gesto de advertencia, una promesa hecha bajo amenaza. No eran pesadillas, eran memorias reprimidas. Y ahora emergían con una claridad que le erizaba la piel.
Entendió también que su regreso no había pasado desapercibido. Su hermano, siempre atento, siempre vigilante, debía saber que él estaba desenterrando verdades prohibidas. Y si algo caracterizaba al hombre que llevaba su misma sangre, era su capacidad para eliminar cualquier riesgo sin necesidad de levantar la voz ni una mano. La amenaza no se mostraba, se insinuaba, se filtraba entre los silencios y las miradas del pueblo, se manifestaba en la forma en que algunos parecían evitarlo, como si temieran estar demasiado cerca cuando la tormenta familiar estallara. Él sintió el peso de esa presencia invisible, de ese control que su hermano había ejercido durante años sin que él lo notara. No necesitaba verlo para saber que estaba allí, observando desde la sombra de algún rincón de su imperio, analizando cada uno de sus pasos. Ella colocó una mano suave sobre su brazo, recordándole que no estaba solo. Él respiró hondo, asumiendo que la verdad estaba finalmente sobre la mesa, y que enfrentarla no sería solo un acto de valentía, sino de supervivencia. Ahora lo comprendía, su hermano no lo dejaría avanzar libremente. No lo dejaría hablar. No lo dejaría recordar. La amenaza ahora es silenciosa, pero constante. Si esta historia te cautiva, dale a me gusta para que YouTube siga mostrándote más leyendas como esta. Gracias, vaquero. La noche cayó con una rapidez inquietante, como si el cielo quisiera cubrir cuanto antes lo que estaba a punto de suceder. La luna, grande y teñida de un tono rojizo por el polvo del desierto, parecía observarlos desde lo alto con un brillo antiguo, casi premonitorio. Mientras avanzaban entre los matorrales secos, ella se detuvo de repente, obligándolo a hacer lo mismo. No dijo nada al principio, pero sus ojos recorrieron el contorno de las colinas como si detectara algo que él aún no podía ver. Fue entonces cuando lo sintió, esa sensación punzante en la nuca, ese instinto animal que le decía que no estaban solos. No escuchaban pasos ni susurros, pero el silencio era demasiado perfecto, demasiado calculado para ser real. Ella confirmó con un leve movimiento de cabeza lo que él ya sabía en el fondo, alguien los vigilaba. Aquella presencia invisible tenía una intención clara, pero no era impulsiva. Era paciente. Meticulosa. El tipo de vigilancia que solo alguien que conocía demasiado bien al vaquero podría ejercer. Y ambos sabían quién era capaz de un acecho tan silencioso. El hermano. Siempre había sido un estratega de sombras, alguien que prefería mover los hilos desde la distancia antes que intervenir directamente. Construía trampas invisibles, no para provocar enfrentamientos inmediatos, sino para aislar a su víctima hasta que ya no tuviera escapatoria. Ella estrechó los labios, consciente de que el cerco se estaba cerrando. Sin embargo, había algo más en su mirada, un secreto que llevaba tiempo cargando y que ahora parecía pesar más que nunca. Él notó su tensión y sintió como una verdad no dicha empezaba a flotar entre ellos. La joven no había regresado al desierto solo por amor ni por nostalgia. Su presencia allí tenía un propósito más profundo, más urgente. Lo necesitaba vivo, sí, pero no por una razón romántica. Había algo que él poseía, algo que ni siquiera sabía que tenía, y que era indispensable para evitar que la región cayera bajo un dominio oscuro que llevaba años expandiéndose desde las sombras. Ella evitó su mirada al principio, pero luego confesó con voz temblorosa que todo lo que estaban descubriendo era solo la superficie de una amenaza mayor. Su hermano no buscaba únicamente silenciarlo, buscaba controlar algo que pertenecía al vaquero por derecho, algo que podría inclinar el equilibrio de poder de toda la región. Él la observó con incredulidad, intentando comprender cómo podía ser una pieza tan importante en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando.
Pero la forma en que ella hablaba, la urgencia oculta en sus palabras, le dejó claro que lo que venía no era un simple conflicto familiar. Era una guerra silenciosa, tejida desde hace años, que ahora los alcanzaba bajo la luz sangrienta de la luna roja. Sabe que él es la pieza que puede salvar, o destruir, toda la región. La joven respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar llevaran 10 años atrapadas en su pecho. El vaquero la observó con una mezcla de ansiedad y confusión, sintiendo que estaba a un paso de descubrir la verdad que había perseguido desde que ella apareció en el camino. Bajo la luz rojiza que aún teñía el cielo, ella finalmente habló. Confesó que entre sus familias existía un pacto antiguo, tan viejo como las primeras disputas por el agua y las tierras en esa región. Un acuerdo sellado en tiempos de necesidad, cuando ambas familias prometieron protegerse mutuamente, incluso a través de generaciones. Él, siendo apenas un muchacho, había sido parte de ese pacto sin comprender realmente su peso. Aquella noche del incendio, cuando él la tomó en sus brazos para sacarla de las sombras, selló sin saberlo un destino que los uniría mucho más allá de la tragedia. Pero lo que reveló después fue lo que lo dejó realmente sin palabras. Ella no había regresado solo por esa promesa, ni por la gratitud de haber sido salvada, ni siquiera únicamente por amor, aunque lo miraba con una ternura que hacía temblar hasta la arena bajo sus pies. Regresó porque él era el único heredero capaz de impedir que su hermano tomara todo lo que pertenecía legítimamente a ambas familias. Su hermano, con sus redes de influencias y sus silencios peligrosos, llevaba años moviendo piezas para quedarse con cada palmo de tierra de la región. Y si él no intervenía, si él no reclamaba lo que le correspondía, el dominio del hermano sería absoluto. La región entera quedaría a su merced, incluida la tierra que perteneció a la familia de ella durante generaciones. El vaquero sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Toda su vida había creído que era un hombre común, alguien que se movía entre las sombras del desierto sin dejar huellas profundas. Pero ahora descubría que había un destino que lo esperaba desde joven, uno del cual había sido arrancado cuando alguien decidió borrar sus recuerdos. La joven lo miró con firmeza, dejando claro que aunque sus sentimientos eran sinceros, el motivo de su regreso era más grande que los dos. Era amor, sí, pero también supervivencia, justicia y la necesidad de restaurar un equilibrio que llevaba demasiado tiempo roto. Él tragó saliva, sintiendo que cada palabra de ella lo golpeaba con la fuerza de una verdad inevitable. Comprendió que su elección no era solo emocional, era estratégica, como si el destino hubiera elegido al único hombre capaz de enfrentarse a la sombra más peligrosa de la región. Su elección es emotiva, pero también estratégica. El silencio de la noche se volvió espeso, como si algo antiguo y dormido despertara lentamente en medio de la oscuridad. Mientras avanzaban hacia las ruinas del rancho, un olor familiar pero inquietante comenzó a filtrarse en el aire. No era humo visible, sino esa fragancia cálida y amarga que anuncia que algo está a punto de arder en el alma de la tierra. No había llamas saltando en el horizonte, pero el ambiente tenía la misma tensión eléctrica que precede a un incendio real. El hermano había puesto su plan en marcha. El fuego regresaba, no con luz ni chispas, sino con amenazas veladas que comenzaban a encenderse en cada rincón. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido del suelo seco sonaba como un aviso. Cada paso cercano que no lograban identificar hacía que el corazón del vaquero se tensara un poco más. El rancho, marcado por la tragedia de hace 10 años, parecía revivir sus propios fantasmas. El viento soplaba en ráfagas irregulares, como si trajera voces del pasado mezcladas con advertencias del presente. A lo lejos, ruidos vagos,
casi imperceptibles, surgían como ecos de una amenaza que avanzaba sin prisa, pero sin descanso. Ella extendió la mano, rozando la madera quemada de una viga caída. Ese pequeño gesto bastó para hacerle recordar la niña que había sido, la que temía cada sombra porque nunca sabía si era el fuego o algo peor. Pero esta vez no retrocedió. Esta vez no era una muchacha indefensa atrapada en el caos. Era una mujer que había regresado para enfrentar la oscuridad desde la raíz. El vaquero sintió su fuerza y, al mismo tiempo, la presencia creciente del hermano alrededor de ellos. No lo veían, pero era como si cada parte del desierto fuera un ojo que él controlaba. El plan no era atacar de inmediato, era rodearlos, empujarlos a su propio miedo, hacerlos dudar de cada paso. Las amenazas en forma de pasos lejanos y murmullos casi inaudibles se acercaban, marcando un cerco invisible. El rancho parecía respirar, como si el mismo lugar recordara la tragedia pasada y temiera repetirla. El vaquero apretó los puños, no por ira, sino por la certeza de que estaban entrando en un punto de no retorno. Era como si el fuego estuviera regresando a su hogar, no para consumirlo todo, sino para reclamar lo que había quedado inconcluso. Pero ella, con la mirada firme, dejó claro que esta vez no sería consumida por el miedo. Pero esta vez, ella no es la chica indefensa de aquella noche. La noche cayó sobre el desierto con un silencio tan profundo que parecía anunciar que algo estaba a punto de romperse. El vaquero avanzó hacia el claro donde todo había comenzado una década atrás, sintiendo que cada paso lo llevaba directo al centro de una verdad largamente evitada. Allí, en medio de la penumbra, su hermano lo esperaba, no con armas levantadas, sino con ese mismo gesto altivo que había usado toda la vida para ocultar sus intenciones. La tensión era tan densa que parecía una cuerda a punto de reventar. No había necesidad de palabras, pero aún así las verdades comenzaron a brotar como grietas en un muro antiguo. El hermano habló primero, con esa voz suave que siempre escondía veneno. Admitió que había sido él quien provocó la tragedia en el rancho, no por odio hacia la familia de la joven, sino porque quería borrar cualquier obstáculo que pudiera impedirle expandir su dominio sobre la región. Él nunca imaginó que el vaquero sobreviviría a aquel incendio ni que la muchacha volvería años después a reclamar lo que legítimamente le pertenecía. También reveló algo aún más oscuro, la razón por la que el vaquero no podía recordar la noche del incendio. Había manipulado todo, incluso sus recuerdos, usando miedo, amenaza y silencio para arrancarle cualquier posibilidad de recordar su verdadera identidad. Esa confesión cayó como una sentencia. La joven, oculta entre las sombras del claro, escuchaba cada palabra con el corazón encendido. Las verdades prohibidas estaban saliendo a la luz, rasgando una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Entonces, un único sonido cortó la noche. No fue una secuencia de disparos ni un enfrentamiento violento. Solo un disparo solitario, lejano, casi simbólico, como si hubiera salido de algún punto olvidado del paisaje. Nadie sabía quién lo había hecho. Nadie sabía hacia dónde se había dirigido. Pero en realidad no importaba, porque lo esencial no era la bala, sino la verdad que venía detrás de ese eco. Ese disparo parecía marcar el final de un ciclo, señalando que el hermano ya no tenía poder para encubrir nada. El vaquero, firme, sintió como el peso de una vida manipulada se desprendía de sus hombros. La joven salió finalmente de entre las sombras, no con miedo, sino con la determinación de quien sabe que la verdad es la única luz posible en medio de un pasado ennegrecido. Allí, bajo la luna, lo comprendieron, el duelo no había sido por tierra, por poder ni por rencor. Había sido por la verdad negada.
Al amanecer, solo la verdad permanece en pie. Con el silencio del amanecer extendiéndose por el desierto, el aire comenzó a sentirse más liviano, como si la noche anterior hubiera limpiado todo lo que llevaba años envenenado. El hermano ya no representaba una amenaza, su sombra se había quedado en el pasado junto con todas las mentiras que había sostenido durante tanto tiempo. La joven y el vaquero permanecieron frente a las ruinas del viejo rancho, observando cómo los primeros rayos de sol pintaban el paisaje con tonos dorados que parecían anunciar un comienzo verdadero. Ella lo miró con una mezcla de ternura y firmeza, recordándole las palabras que había pronunciado el día que llegó al camino polvoriento, quería casarse con él. Pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, esas palabras tenían un significado completamente distinto. No era por un pacto entre familias. No era por un destino impuesto por la tragedia o por una promesa arrancada en medio del caos. Era por la verdad que habían construido paso a paso, recuperando memorias, enfrentando sombras y revelando secretos que habían permanecido enterrados durante años. Él, sin decir palabra, buscó en su bolsillo el medallón quemado que ella le había mostrado tiempo atrás. Ese objeto, marcado por el fuego y por el tiempo, representaba el puente entre lo que fueron y lo que habían llegado a ser. Lo tomó con cuidado y lo colocó en la mano de ella, como si devolviera un fragmento de historia que por fin entendía. Ella, en respuesta, puso su mano sobre la de él, un gesto simple pero tan intenso que parecía contener todo lo que habían vivido. Era como si, con ese contacto, le devolviera el recuerdo perdido que siempre había estado buscándolo en silencio, dentro de su corazón. El vaquero sintió una paz que nunca había conocido. No era la paz de quien huye del peligro, sino la de quien finalmente encuentra su lugar en el mundo. Allí, entre ruinas que ya no dolían, nació algo nuevo. Algo que ambos reconocerían, por el resto de sus vidas, como el destino. No el destino impuesto por otros, sino el destino elegido por ellos. Al final, no fueron las viejas promesas, sino las nuevas las que los unieron para siempre. Si quieres más historias intensas del viejo oeste, suscríbete ahora. Subo nuevas leyendas cada semana.